Pablo Gil, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues estamos viendo ahora mismo, a ver, que tengo aquí yo mis pantallas también, el IBEX 35 subiendo un 0,75% y ya atacando los 9.000, pero de forma parece que más con más ganas, ¿no? Sí, nos vamos a enfrentar ahora, de aquí en breve, nos vamos a enfrentar a la gran directriz, ¿no? Tengo ahí compartido con vosotros la pantalla, si queréis ponerla para verlo, Sí. pero es un poco la directriz que marca pues, la unión de todos los máximos decrecientes desde el año 2004, es decir, estamos hablando de una década, más de una década y media, ¿no? de directriz, de la misma manera que el desplome del COVID se frenó en la equivalente por abajo, ¿no? Que unía pues, las dos grandes crisis previas, la del año 2001, cuando pinchó la burbuja.com, y la de la crisis periférica en 2011. Como veis, el IBEX lleva prácticamente 25 años en un rango meramente lateral, a diferencia de lo que estamos viendo en la bolsa estadounidense o en la bolsa alemana. Y la pregunta es si vamos a ser capaces de romper aquí arriba y generar pues inicios de tendencias a largo plazo mucho más positivas. Yo creo que con independencia de lo que ocurra, la probabilidad de que se rompa en un primer intento es muy baja. Es decir, lo normal no es que el mercado atraviese un nivel tan relevante sin problemas. Por tanto, lo que yo esperaría es que una vez alcanzada esta cota, lo que tengamos sea un rechazo. Ya veremos de qué dimensión es ese rechazo, y de querer romperlo sería en un segundo intento. Por tanto, personalmente a la gente le diría que no es el momento idóneo para estar entrando ahora en el mercado. Probablemente va a haber una corrección bastante sana, tal y como venimos diciendo durante el mes de mayo y junio. Esperamos correcciones del 10-15% en las bolsas. Probablemente ese sea el momento de intentar comprar más barato, buscando luego ese intento de ruptura por arriba. En cuanto a valores, veo a Banco Sabadell subiendo con ganas, 4,65% arriba. Le sigue Repsol, Ferrovial, pero sobre todo me sorprende, Sabadell. Bueno, los bancos, Sabadell realmente lo ha hecho fatal, ¿no? Cuando miras un gráfico desde el año 2004 y piensas que cotizaba a niveles de 6 y pico y que está a día de hoy en 0,57, pues te da una idea de la dimensión del castigo que ha recibido el valor, ¿no? Estamos hablando que a día de hoy, que lleva una recuperación importante desde mínimos, el valor desde máximos ha perdido más de un 90%. Por tanto, siempre es, como digo, esto es un mundo muy relativo, ¿no? Depende desde dónde quieras calcularla. El que compró en el mínimo de Sabadell puede decir que el valor ha subido un 130%. El que lo compró en el máximo todavía pierde más de un 90% de su patrimonio. Por tanto, tal vez lo que nos debería quedar, más que intentar saber si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, que en términos generales lo ha hecho muy mal, es hasta dónde puede llegar, ¿no? Y como veis, bueno, pues la gran zona de techos está lejos, está en torno a 1, es donde se situaron los antiguos suelos y el posterior pullback que hubo aquí. Por tanto, ahí queda recorrido. Yo creo que queda más recorrido que cuando miramos a lo mejor un BBV o un Santander, ¿no? Que también, como es lógico, son grandes pesos pesados del IBEX. Eso quiere decir que si el IBEX se está acercando a la directriz que marcaba todo el proceso a la baja desde el año 2004, pues valores tan relevantes como BBV y Santander tienen que estar haciendo algo similar, ¿no? Y aquí lo veis, este es BBVA, tiene una directriz bajista desde el año 2004, se encuentra en el entorno de 5,25, 5,50. Antes de eso ya nos vamos a enfrentar con lo que fueron los grandes suelos de la crisis 2008, de la crisis periférica, del desplome en 2016 y luego otros ataques que hubo más adelante en 2018, y toda esta zona representa un nivel de complicación extrema, sobre todo teniendo en cuenta la velocidad con la que se ha producido el ascenso. Aquí de nuevo se repetiría un poco el patrón. Yo creo que hay que esperar una corrección y luego ya veremos si en la segunda parte del año, que pinta muy bien desde el punto de vista económico, la recuperación, las vacunas permiten a BBVA romper esas cotas, y Santander sería, como veréis, pues una copia muy similar a este análisis, ¿no? Estamos llegando a una primera zona de techos, la directriz va un poco más alta, pero la pregunta es, si rompen, probablemente van a romper todos ellos, sobre todo teniendo en cuenta que son valores que al ser blue chips pues tienen mucho peso dentro del índice. Por el otro lado, por el lado de los recortes, Siemens Gamesa está cayendo ahora un 3,56%. Es verdad que ha recortado la valoración Citi. Ahí es llamativo, ¿no? Cómo esos, bueno, pues esas sugerencias hacen que caiga un valor.
Sí, al final muchos inversores están pendientes de este tipo de información. Yo la verdad es que siempre me sorprende, ¿no? Porque el que te fíes o no de las recomendaciones de las casas de inversión, cuando probablemente las casas de inversión ya se han posicionado antes de hacer la recomendación, ¿no? Eso es una cosa que yo aprendí hace mucho tiempo, que es cuando la gente decía, no, es que George Soros dice que el dólar se va a fortalecer. Digo, ¿y tú qué te crees? ¿Que lo dice y luego se pone a comprar el dólar? Lleva comprando dólares un mes. Es decir, de alguna manera mueven al rebaño, pero muchas veces mueven al rebaño cuando ya se ha posicionado lo que llamamos el smart money, ¿no? El dinero más inteligente o con mejor información, ¿no? No quiere decir que sea más inteligente un inversor profesional que un retail, pero sí cuenta con muchos más medios. En el caso de Siemens Gamesa, lo que sí se puede decir es que estábamos en máximos históricos, ¿no? Alcanzamos esa cota en 2006, intentó romperse aquí, no pudo ser, y es normal que haya una toma de beneficio. En el fondo es uno de los valores estrella desde prácticamente el año 2011, y bueno, pues estamos viendo ahora cómo se recuperan algunos valores como la banca, que lo había hecho muy mal estructuralmente, y otros que habían tenido grandes comportamientos bursátiles, pues son de alguna manera de donde te sales para comprar valores que parece que tienen ahora un poco más de momento o tienen un poco más de inercia. También te quería preguntar, ¿no?, por ese estreno hoy en bolsa de Ecoener. El viernes le tocará el turno a otra renovable, Oped Energy. ¿Cómo ves el sector energético y principalmente esa variante, ¿no?, de las renovables? Bueno, yo me refiero, no hay histórico, ¿no? Entonces es muy difícil hacer una apreciación cuando algo sale por primera vez. Al final lo que sueles tomar como referencia es lo que está ocurriendo en el resto del sector, porque suele haber una tendencia conjunta, ¿no? Los inversores no es que amen a Santander y odien el resto, es que les gustan los bancos, entonces sube Sabadell, sube BBV, sube Santander. En la parte de las eléctricas o el sector eléctrico te pasa lo mismo, tienes un comportamiento, evidentemente Solaria y Iberdrola han tenido mucho mejor comportamiento, por ejemplo, que otras eléctricas, pero sí te da una idea de cuál es la apetencia de los inversores por este tipo de activo. A día de hoy tenemos un proceso correctivo en valores como Solaria, pero yo creo que dentro de una tendencia estructuralmente muy positiva. Como decimos siempre a nuestros clientes, al final tú buscas precisamente este tipo de patrones, ¿no? Que dices, bueno, tienes valores que lo hacen muy bien estructuralmente desde hace años y lo que estás esperando es una corrección que te permita comprar en unos niveles de precio que sean apetecibles o que te dé la sensación de que tienen menos riesgo de seguir cayendo, ¿no? Si te vas a Iberdrola te pasa lo mismo, ha sido uno de los valores estrellas del IBEX y dices, bueno, la tendencia estructural de este valor es francamente buena y ya estamos hablando de movimientos de la última década completa y dices, bueno, pues evidentemente yo Iberdrola o Solaria los quiero comprar si corrigen. Si la compañía por la que me preguntas tiene una similitud a este tipo de compañías, pues lógicamente van a verse positivamente afectadas por el buen comportamiento sectorial que muestran ahora mismo todo el tema relacionado con energía renovable, ¿no? Que estamos viendo que pese a las correcciones, las estructuras globales siguen siendo muy buenas. Y esto va a parecer que estamos en un programa del corazón, pero no. Bill y Melinda Gates se divorcian. ¿Esto cómo puede afectar a Microsoft? Bueno, yo no creo que los inversores de compañías que son buques insignia como estas, ¿no? Puedan tener un problema. Fíjate lo que estamos viendo aquí, ¿no? Ponemos un gráfico y dices, vale, la tendencia, la última gran corrección que sufrió Microsoft se debió a una crisis mundial como fue 2008, ¿no? Y dices, bueno, y a partir de ahí, anda que no habrá habido noticias o cosas que han podido impactar en el valor, pero cuando te vas a un gráfico mensual ya ves que los procesos de caída, los procesos correctivos, incluso el COVID aquí parece como que no es nada, y dices, bueno, no alteran el comportamiento de Microsoft. Al final Microsoft va a depender, el que lo haga bien o lo haga mal, de qué tal siga funcionando la compañía, si se cumplen los objetivos, cómo diversifica el riesgo, su capacidad de crecimiento, de seguir siendo, como decía, un buque insignia. Va a estar muy por encima todo eso de cualquier noticia concreta que pueda tener un impacto de corto plazo, ¿no? Para mí Microsoft sigue siendo un valor extraordinariamente bueno.
de los pocos que consiguieron sobrevivir al pinchazo de la burbuja.com, porque Microsoft era uno de los 5 grandes valores de aquella época y sigue siendo uno de los 5 grandes valores a día de hoy del Nasdaq o del S&P 500, lo cual demuestra que durante 2 décadas la gestión de la compañía ha sido extraordinariamente buena. No quiere decir que no puedan sufrir. Habéis visto que aquí en la primera parte del gráfico hay caídas muy severas, pero da la sensación de que son de estas compañías que si de verdad sufren correcciones severas, pues parecen muy buena alternativa para el inversor de medio y largo plazo poder comprarlas. Otra noticia también que conocíamos hoy era el fin, ¿no?, de los enfrentamientos legales entre Mediaset y Vivendi. ¿Cómo ves a Mediaset? Pues la verdad es que lo tengo que mirar sobre la marcha contigo. Sí. Déjame que lo ponga, Mediaset. Bueno, Mediaset es de los valores que también tienen esas tendencias que a mí no me gustan nada, ¿no? Cuando lo miras estructuralmente, al margen de las noticias de corto plazo, pues mira tú misma, ¿no?, cuál es la tendencia desde el año 2000. Cuando ves estas cosas y te encuentras con el valor justamente ahora atacando la parte de arriba de una gran directriz que dura 2 décadas, pues el consejo que daría es: no parece que sea el momento idóneo para comprar esta compañía. No quiere decir que las compañías que tienen tendencias a la baja no puedan romper esas tendencias, pero siempre es preferible dejar que lo rompa otro y tú montarte después. Es decir, que si esto rompe ese tipo de directrices, siempre tendrás una oportunidad probablemente en un pullback, en una vuelta, en una corrección para buscar la compra antes del siguiente movimiento impulsivo. Porque esta es una de las opciones, pero no hay que olvidar que la otra opción es que se produzca un rechazo de la directriz y sigamos en un entorno donde seguimos marcando máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos. Por tanto, sería muy prudente en estos niveles porque estamos en una zona muy complicada de romper en este momento. Y ya por último, Pablo, una recomendación para este día. Bueno, nosotros seguimos apoyando mucho el tema de oro y plata. Hemos visto la semana pasada datos de inflación bastante altos en toda la cadena, tanto en materia prima como en costes de producción, como en los primeros datos de inflación propiamente dicho, por ejemplo en Europa o en Estados Unidos. Creemos que es un entorno que va a favorecer el buen comportamiento de valores defensivos y máxime porque seguimos con nuestra idea de que mayo y junio van a traer una sorpresa negativa a las bolsas. Por tanto, pues bueno, descargar posición en aquellos índices o valores que lo están haciendo bien y que se están acercando a zonas de techo, este sería un buen ejemplo, y esperar una corrección sana para volver a comprar. Entonces, básicamente volveríamos a reincidir en que probablemente hay que ser muy cauteloso en el próximo mes y medio que tenemos por delante, y si lo eres y no te pilla muy posicionado, probablemente en la corrección vas a encontrar una gran oportunidad de entrada. Pues quedan apuntadas esas recomendaciones. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, muchas gracias. Que pases buen día y no sé si te acercarás a algún colegio electoral, pero están así, ¿eh? Por supuesto que iré, sí. Bueno, pues que pases buen día y feliz día de votación también. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego.